tenido miedo de enfrentar un duelo, una pérdida de un ser amado, un ser querido? Mi nombre es Hugo Pereira y te voy a contar mi experiencia de cómo pude trascender los momentos más difíciles que un ser humano puede tener en la pérdida de un ser querido. Esta es mi historia. Cuando yo tenía 12 años y recién cumplidos, tenía una abuela que se llamaba Dominga. Era el ser humano más dulce, más tierno, más amoroso. Y mi mamá muchas veces me dejaba a su cuidado con mi abuela. Y a los 12 años mis papás me internaron en un liceo militar y en el primer mes estuve encerrado completamente fuera de todo contacto prácticamente con el mundo exterior. Y cuando salgo de ese mes puedo ver a mi abuela y mi abuela me celebró y me hizo una bienvenida y demás. No pasaron más de unos días, en una semana mi abuela queda internada y justamente yo estaba dentro de la institución militar y no podía salir. Cuando salgo, esa misma noche mi abuela fallece en un hospital. Había dado pancreatitis aguda y prácticamente en poquitos días se fue para siempre. Yo sentí que nunca me iba a poder recuperar de esa pérdida porque era el ser más querido por mí, incluso más que mi mamá. Esto lo hablé muchas veces con mi mamá. Y sentí que no, a todos lados donde iba no me sabía, no. Fue muy, muy, muy doloroso entender que yo con 12 años tenía una pérdida tan grande. La lloré todas las noches durante años. Me di cuenta que hay pérdidas que son irreemplazables, por lo menos desde mi mirada, desde mi punto de vista. Yo no quiero decir cuál es la manera correcta de vivir un duelo. Hay personas que se dedican a la tanatología y lo hacen de un modo increíble. Yo te vengo a contar mi historia de cómo fui superando momento a momento dificultades. Y entonces pasó que la perdí para siempre y fue un dolor muy, muy grande. Pero no pasó mucho tiempo después, a los 15 años, que mi mejor amigo con el que éramos amigos desde la primaria, desde los 5 años, se llamaba Jorge. A los 15 años él tiene un accidente donde fallece él y fallece su mamá, su papá y su hermanita que tendría 7, 8 años. Y fue muy, muy doloroso para mí pensar que yo iba a ser abogado, su sueño era ser ingeniero, íbamos a hacer grandes cosas en la vida, íbamos a ser amigos por siempre y para siempre. Y lo increíble de todo es que en ese accidente fallece de un día para otro. Y yo sentía que a los 15 años de edad, la vida no tenía mucho sentido porque era como que a las personas que yo amaba o quería se iban para siempre. Pero ese mismo año, cuando yo acababa de cumplir 16, en octubre, días después de haber cumplido 16, fallece en un accidente mi mejor amiga llamada Verónica, que casualmente era novia de un amigo mío. Y imagínate, o sea, con 16 años, 3 pérdidas tan fuertes, tan dolorosas, yo me dije a mí mismo, evidentemente traigo una maldición, porque a la gente que yo amo, la gente que yo quiero, se muere. Lo que voy a hacer es retirar mi afecto, mi cariño, para que de alguna manera o no me duela tanto o no voy a querer a la gente para que no le pase nada malo. Y vivía con muchísimo miedo. Uno de los miedos más grandes era perder a mi mamá. Y durante muchos años viví con ese miedo. El miedo a que le pasara algo, el miedo a que le sucediera algo, el miedo a que un día ya no la encontrara. Mi mamá, cuando yo tenía 5 años, me dijo, me acaban de descubrir un soplo al corazón. Y si tú haces que yo te regañe o me enoje y demás, me puede dar cualquier cosa. Entonces yo traía como la espada de Damocles de que en cualquier momento, desde mis 5 años, toda mi vida, vivía cargando con esta sensación de por mi culpa, si yo no hago bien las cosas, si yo no le obedezco, si yo no soy un buen hijo, mi mamá le puede pasar cualquier cosa por mi culpa. Y eso duró muchísimas décadas, muchísimo tiempo. Te cuento esto para que tengas una idea de cómo fue mi entorno, cómo fue mi crianza, con culpa, con miedos, con inseguridades,
inseguridades de que no me vayan a querer, inseguridades de amar a alguien o tenerle cariño a alguien, que eso iba a traer algo malo. A los 19 años mi papá tiene un derrame cerebral. Yo siempre digo que una palabra a tiempo salva una vida. Me avisaron, yo estaba dando un examen, que mi papá le había dado un derrame cerebral y que había que ir a verlo urgente porque no sabíamos si iba a vivir o si no iba a vivir. Entonces, yo estaba a 300 kilómetros, viajé y cuando llego lo estaban bajando de una ambulancia. Pero yo no sabía, era un hospital, lo estaban bajando de la ambulancia y mi papá estaba inconsciente. Y lo increíble de todo fue que yo pensé que se había ido y empecé a gritarle: papá te quiero, papá te amo, papá te quiero, papá te quiero, papá te quiero. Y él abre los ojos, me mira, se sonríe y vuelve a cerrar los ojos y yo dije: se murió, se fue. Y de nuevo, la maldición, mi maldición de querer a las personas, de tener personas a las que amaba y que se morían. Pero no fue así, mi papá sobrevivió al derrame cerebral y estábamos felices porque sobrevivió. Y todo esto te digo porque yo tenía solo 19 años, estaba cumpliendo 20 años y yo sentía que algo estaba mal conmigo, que yo tenía algo que lastimaba a las personas. Pasó el tiempo, mi papá se va recuperando y años después, un día mi papá me dijo lo siguiente: quiero contarte algo. Me dijo, yo cuando me dio el derrame y cuando yo ya me iba de este plano, me iba de este mundo, y de repente empiezo a escuchar una voz que me llama de nuevo y cuando me despierto te veo a ti diciéndome que me amabas, que me querías, y eso me trajo de regreso a este mundo. Y esto te lo cuento porque me cambió la forma de ver el mundo. Yo a partir de ahí me di cuenta, con las pérdidas de mis amigos, con la pérdida de mi abuela, de cuántas cosas yo nunca había dicho, cuántas emociones que nunca había manifestado, cuántas cosas que yo me había guardado para más adelante. No importa, o sea, no hace falta que sepa que yo lo quiero, es mi amigo, ya sabe, entiende. No, mi amiga, cuando nos volvamos a ver, y me di cuenta que la vida no perdona, no tiene una garantía, un seguro que haga que tú digas, voy a vivir tantos años. Entonces me di cuenta que era el momento de hablar y de ponerle palabras. Yo siempre me consideré muy tímido. Entonces yo me guardaba las emociones, los sentimientos y tenía un montón de gente a mi alrededor que eran como muy efusivos, muy expresivos. Tengo un montón de primos, de primas que son muy habladores, que les encanta reírse y expresar. Y yo siempre me achicaba, me hacía más pequeño porque yo sentía que mis emociones no eran tan importantes. Cuando me doy cuenta que tengo que hablar, pero tengo que hablar en el sentido de alguna manera es de vida o muerte. Empecé a expresarme y empecé a hacerle a las personas lo importante que eran para mí. Muchas personas se sorprendían porque me decían, hey, ¿qué te va a pasar? O como si... Pero yo tenía la sensación de que yo no iba a vivir muchos años, que no iba a superar los 20 años, que a mí las cosas me sucedían y que seguramente no tendría mucho tiempo por delante. Entonces sucedió algo bien interesante. Mi papá sobrevivió, la maldición se había terminado, mi papá de alguna manera empezó a hacer una vida normal a pesar de su incapacidad. Pero sucedió que durante muchos años yo tenía mucho miedo de lo que le pudiera pasar a mi papá y también a mi mamá. Quiero decirte que hubo un miedo que me persiguió, que era el miedo que por mi culpa a mi mamá le pasara algo. Viví con este miedo durante muchos años. Hace un año atrás, pasaron muchas décadas desde que yo tenía 5 años. Hace un año atrás, precisamente, mi mamá se fue de este mundo. Y ese miedo infantil que yo tenía, cuando fui al hospital me esperaron para que pudiera despedirme de ella, estaba en su cama de hospital. Y lo que le dije fue, llegó la hora. Te agradezco por haber estado tanto tiempo conmigo. Y me dije a mí mismo, ya ese miedo que tenías se fue para siempre. Ese miedo tan grande sucedió y ocurrió. Yo quiero decirte muchas cosas hoy
acerca del dolor, acerca del duelo. Ha pasado un año, la extraño todos los días porque hablábamos un montón de veces, nos contábamos cosas, teníamos una relación. Mi papá falleció hace 8 años, mi mamá hace un año. Y yo, a partir del derrame cerebral de mi papá, pude entender que había que hablar y expresar. Mi papá se fue diluyendo despacito con un cáncer muy, muy agresivo durante mucho tiempo. Y tuve tiempo de despedirme, tuve tiempo de decirle todas las cosas que quería decirle, no quedó nada inconcluso. Incluso, y esto te lo digo porque veo muchas veces que nos aferramos a las personas para que sigan, y aunque esté posiblemente muy viejito, desgastado, o posiblemente está pasando una enfermedad muy traumática, lo que queremos es aferrarnos a las personas, cuando podríamos empezar a entender que también necesitan descansar, que ya cumplieron su misión en este mundo y que necesitan descansar física, anímicamente, ¿no? ¿Cuántas veces queremos retener a las personas por nuestro egoísmo, por pensar que nosotros las vamos a perder? No pensamos en que ellos van a estar tranquilos, ya no van a tener dolores, ya no van a tener sufrimientos. Y dejar ir a mi papá fue mucho más fácil porque venía de una larga agonía y de alguna manera estaba afectando a toda la familia, sobre todo a mi mamá, que estaba día y noche las 24 horas pegada a él. Hasta que cuando llegaron sus últimos días fue un alivio también poder dejarlo ir. Y esto te digo porque yo digo, cada experiencia es única, cada experiencia es diferente. Mi papá se fue prácticamente con 84 años, por lo tanto tuvo una larga vida a pesar del derrame, a pesar de la hemiplegia, que era la mitad del cuerpo paralizado, y yo lo pude despedir y decirle gracias por todo lo que me diste, pero ahora ya te toca descansar. Con mi mamá fue un poco más rudo, porque yo había estado unos días antes con ella y estaba más o menos bien, pero también una enfermedad, una leucemia, la llevó rápidamente en pocos días. Pero hay una buena noticia en todo esto, que es que no quedó nada sin hablar, nada sin decir. Y yo me estuve completamente en paz con eso. ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Porque hay muchas personas hoy que se están yendo de este mundo este mismo día. Porque muchas veces no sabemos desprendernos, dejar ir, dejar el apego a las personas y saber que todo ciclo se cumple. Pero entonces te animo con todas mis fuerzas hoy a decirte, deja de postergar ese abrazo, deja de postergar ese encuentro, ese café, esa charla. Hazla. Yo escucho que las personas dicen algo así como, es que si tuviera tiempo lo haría. Es que me falta tiempo. Es que yo digo que no falta tiempo. Lo que falta es voluntad o entendimiento de saber que el tiempo que vivimos es limitado, es finito. Yo no sé cuántos años pienses que vas a vivir. Hoy estaba hablando con una persona que le dolía mucho el oído y me dijo, todo el fin de semana me la pasé fatal, sentí que ya me iba de este mundo y me dice, y me dio mucho miedo irme. Le dije, ¿por qué te daba miedo irte de este mundo? Y me dice, porque tengo un montón de cosas para hacer. Y yo le digo, pero ¿por qué no las haces? Y me dice, es cierto, ¿no? Debería empezar a hacer las cosas. Yo digo, porque de todas maneras nos vamos a ir. Ahora nos podemos ir de alguna manera sin deudas o haciendo las cosas, pero cuánta gente yo conozco que posterga, que deja de hacer las cosas, que espera, pero ruega que no le pase nada para poder hacer todo eso que está dejando inconcluso. Espero que esté clara la idea. Yo siento, y lo siento en el fondo de mi corazón, que si cada día avanzamos un paso más hacia nuestros sueños, hacia nuestras esperanzas, hacia nuestras ilusiones, si cada día damos ese paso, estamos prácticamente tablas, es decir, estamos sin deudas emocionales, sin deudas espirituales, estamos al día, como se diría cuando cargamos un programa, estamos actualizados, ¿no? Actualizar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces tengo algunas preguntas para ti. La primera es, ¿a quién le quisieras decir que amas, que quieres, que es importante para ti? Y sigues esperando el momento oportuno, el día correcto, la ocasión correcta, que en realidad no existe más que simplemente o lo haces o no lo haces.
Yo sé que muchas personas perdieron trágicamente a seres amados, a seres queridos y que no le han podido decir nada. Yo tengo primos más jóvenes que yo, que el año pasado se fueron 2 primos más jóvenes que yo y te prometo que le quedaron un montón de cosas por hacer, por decir, y a mí el dolor más grande es que yo los quería mucho, de alguna manera tenía un vínculo, una relación de afecto y de cariño, pero también nunca dejé de decirles lo importante que eran para mí. Entonces, 2 cosas bien, bien importantes: actualizar nuestras relaciones. ¿A qué personas hace mucho le estás dando la vuelta para ir a comer, para tomar tu café, para platicar, incluso para platicar de nada? Dime si no hay algo más hermoso que poder estar con alguien simplemente por el hecho de estar juntos, de compartir. Y fíjate que cuando hablamos de compartir es, doy una parte de mí y recibo una parte de esa persona. Yo hay muchas veces que tengo amigos con los que no nos vemos personalmente por las distancias, pero cuando hablamos es simplemente hablamos de lo que sale, no es que tenemos que hablar de un tema en especial, porque el punto no es el tema, el punto es compartirnos, el punto es decirnos, aquí estoy para ti, o viceversa, estoy aquí para ti, y simplemente por el hecho de estar juntos, por el hecho de vivir. Yo conozco muchas personas teniendo éxitos, pero éxito no es lo mismo que realización o felicidad. Éxito es externo. Éxito es lograr lo que quiero. Dije que iba a comprarme 3 carros, compré los 3 carros, soy exitoso. Dije que iba a llenar un concierto con tantas miles de personas, lo logré. Dije que iba a hacer un curso con tantos cientos de personas, lo logré. Eso es éxito. Éxito es lograr lo que quiero. Pero felicidad es querer lo que logro. Muchas personas que no tienen grandes éxitos aman, abrazan lo que tienen y no es conformismo, es agradecimiento, es plenitud, es darme la oportunidad de decir gracias por esto que me da la vida, que me da Dios, que me da el universo, porque agradezco cada pequeña cosa, una palabra de aliento, un abrazo, una caricia, que mi pareja me diga que me ama, que mis hijos me digan que soy importante para ellos. O sea, eso es felicidad. No se compra, se crea, se agradece y se asocia. Hay personas que teniendo éxitos, nunca están felices, nunca están contentos porque están esperando que el éxito les traiga la felicidad. Y sabes qué, van por carriles, van por caminos completamente diferentes. La felicidad simplemente es amo lo que logro cada cosa. Por ejemplo, hoy me fui a hacer estudios médicos y me dijeron, van bien Yo fui feliz simplemente porque lo elegí, porque lo abracé, porque dije, nada tiene que suceder, pero puedo elegir pensar que no necesito algo en especial para ser feliz. Éxito es, no, hasta que no logre esto, hasta que no tenga esto, no puedo ser feliz. Entonces, uno es externo y el otro es interno. Yo podría hoy, con el mismo análisis que me dijeron que las cosas están bien, poder decir, bueno, pero quién sabe si el día de mañana, en un año, las cosas se pongan mal y entonces, no, porque yo tengo que asegurarme. Hay gente que vive con miedo la vida. Miedo de expresar, miedo de decir, miedo de ser. Temor a perder a nuestros seres amados. Yo pienso, y justamente con esto quiero reforzar esta idea del dolor, del duelo cuando perdemos o el temor a perder. ¿Qué pasaría si actualizas tus relaciones? ¿Qué pasaría si dices todo lo que tienes para decir y no queda nada sin expresarse y decir el abrazo, la caricia, el afecto, el amor? Porque tarde o temprano todos nos iremos de este mundo. Todos. Todo lo que estamos hoy, mañana en 100 años no vamos a estar. Entonces te digo, tenemos 2 caminos. Tener miedo por perder a nuestros seres amados o empezar a amarlos de tal manera que el día de mañana cuando no estén o cuando yo no esté, no haya nada pendiente. Creo que muchas veces el dolor más grande es todos los pendientes que dejamos. Todas las cosas que no dijimos, todas las cosas que no pusimos. Entonces, quiero que sepas que hoy puedes empezar
a darle las gracias a la vida por cada cosa que la vida te entregó, por los momentos más difíciles, porque son maestros también en nuestra vida, por las pérdidas, porque en realidad yo les voy a decir algo que considero. Creo que las pérdidas no existen, siempre salimos ganando, porque cuando perdemos algo o a alguien, podemos agradecer que lo tuvimos o que lo disfrutamos o que de alguna manera lo abrazamos. Entonces, yo puedo puedo pensar la vida como pérdidas o como ganancias, o puedo pensar que hasta cuando pierdo, termino ganando. Si elijo mirarlo de esa manera, si elijo verlo de esa manera. Hoy tenemos miedo a perder a nuestros seres amados, a que mi pareja me deje de amar, a que las personas que quiero se mueran, se vayan. Va a suceder. Pero te prometo que si tienes actualizadas tus relaciones, que si tienes las cosas dichas, abiertas, el dolor puede ser mucho más pequeño porque justamente no quedó nada pendiente. Hoy te digo, hoy es el día, este es el momento en que puedes empezar a hacer algo al respecto. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahora, ¿cuándo? Yo escucho que las personas van a llorar al cementerio cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué no en vida? En vida. Todo en vida. Todo lo que puedas y que no quede nada pendiente. Mi nombre es Hugo Pereira y estoy aquí en este podcast diciéndote, vamos, anímate a decir esas palabras, a dar ese agradecimiento todas las veces que sean necesarias. No te quedes con nada pendiente. Gracias por acompañarme. Sígueme como Hugo Pereira Podcast en Spotify y en YouTube y también en las redes, en Facebook, en TikTok y también en Instagram. Muchas gracias.